Listo, Juan Pablo. ¿Qué te pareció el evento? El evento muy interesante. ¿Sí? Muy interesante. Definitivamente es un área que hay que explorar más en México. Tiene mucho potencial y de todas maneras para allá vamos. Para allá es el futuro definitivamente tanto legal como comercial. Pues mira, actualmente en materia de derecho procesal en México, la prueba digital sigue siendo un tema complicado. Porque aunque ya está regulada, la realidad es que ya en la práctica te pone muchas trabas y se vuelve extremadamente complicada en la práctica para poder presentarle suficientes elementos a un juez para que crea o convencerlo de que el documento, que el archivo digital es verdadero, que no ha sido alterado, etc. Y la verdad es que si bien ya está regulado como la prueba digital, la realidad de nuestro derecho procesal la vuelve difícil de ejecutar en la práctica. Cuando no te la reconocen. Sí, efectivamente, cuando te la reconocen. El problema es que uno como litigante asume de entrada que no te van a reconocer una prueba digital. Sobre todo porque la contraparte va a objetarla. Entonces siempre te ponen en una situación donde estás consciente de que presentes todo lo que puedas, pero tienes que agregarle elementos probatorios para reforzarla y demostrar su veracidad. Te pone una situación muy complicada como litigante. Ahora, estamos hablando de que se trataron de documentos electrónicos, pero digamos que eran intercambios de correos electrónicos, Correcto. eran archivos. ¿Tú crees que hubiera cambiado esta dificultad de poderlo probar si hubieras tenido, por ejemplo, un documento que haya sido firmado con alguno de estos proveedores de los que ya hemos platicado, que te capturan información de las partes y que te lo vinculan directamente al documento? Esto sí te hubiera ayudado. Definitivamente. La cosa es, dependiendo del tipo de documento digital que tienes, es el tipo de prueba que requieres, ¿no? Tú puedes presentar un correo electrónico junto con una pericial informática para demostrar que el correo se ha mantenido íntegro, que su contenido no se ha alterado. Al momento de tener un contrato con una firma por un tercero que analiza todos estos aspectos que tú mencionas, pues entonces la prueba se voltea hacia eso. Entonces hay que presentar evidentemente los archivos y todos los otros elementos probatorios respecto de esa firma. Sin embargo, el hecho de que ya exista más elementos, además de solo existe un correo electrónico con su IP y todos los metadatos que implica, sino que hay un contrato, hay un archivo digital, hay una firma electrónica ya de un proveedor, agrega elementos de certeza al contrato o al archivo digital. Sin embargo, el problema de ahí es que esos elementos digitales son los que se van a tener que después demostrar en el juicio. Claro. Sin embargo, el hecho de que ya venga de un tercero auxilia necesariamente al abogado al momento de presentar sus pruebas. Entonces sí es conveniente utilizar un proveedor que ya cuenta con ese tipo de herramientas y que te facilite. Puede ser más útil definitivamente, evidentemente dependiendo de la realidad mercantil de cada cliente, pero definitivamente para materia procesal puede llegar a ser un valor agregado en materia probatoria. Va. Todo esto, ¿cómo cambia con el arbitraje? ¿Es más fácil, más difícil? Es más sencillo en algunos aspectos y un poco más difícil en otros. La realidad es que cuando uno entra a la materia arbitral, lo cual es también altamente recomendable cuando está hablando de negocios internacionales sobre todo, uno no se pelea con el valor probatorio de la prueba como se establece en el Código de Comercio. Es decir, los jueces tienen que actuar conforme a lo que el código establece para valorar la prueba digital, la prueba documental, la prueba testimonial. Pero en materia digital, pues no existen esas reglas. El árbitro no está sujeto a la regulación procesal del Código de Comercio en materia judicial. Entonces uno puede presentar correos impresos y se asume que esa impresión es verídica. Entonces te puede evitar todo el problema de tener que presentar una pericial. Viene ya con otros aspectos que también pueden ser muy complicados, costos adicionales, etc. Pero la realidad es que en materia arbitral las reglas cambian completamente. La manera de presentarlo es distinto, la confianza entre las partes es distinta. En materia probatoria, la verdad es que la prueba digital sí se vuelve mucho más sencilla que dentro de un procedimiento judicial. Ahora, obviamente no todas las empresas están acostumbradas a llevar una controversia en un arbitraje. Tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿lo recomendarías para ciertas industrias, dependiendo el caso? ¿O de qué manera tú podías promover el arbitraje? Y obviamente considerando de que la materia de pruebas sería muchísimo más fácil. Claro.
Mira, la realidad es que el arbitraje es un medio alterno de solución de controversia. Es otra opción que existe. Se tiene que analizar la realidad de cada uno de los clientes para analizar qué tan litigioso es su negocio y qué tan dispuestos están a pues, tomar alguna de las vías para solucionar su controversia. Si quieren estar sujetos al Estado, al Poder Judicial y a todo el procedimiento que eso implica, primera instancia, segunda instancia, amparo, etc. O si prefieren irse al arbitraje, que es uninstancial, y de posteriormente ejecución del laudo. La verdad es que las dos cosas tienen maneras de funcionar completamente distintas. Yo recomendaría para cualquier cliente que tenga negocios internacionales y que tenga que ver realmente con negocios dentro de otro país que no es su jurisdicción originaria, que consideren el arbitraje como una posibilidad muy grande. ¿Por qué? Porque eso puede evitarles problemas de tener que lidiar con estas realidades, como por ejemplo un cliente extranjero que venga a hacer negocio en México y que se tenga que sujetar a estas pruebas, a estos sistemas de pruebas en México, a los cuales no está acostumbrado. Todo eso permite mantener el juego en un aspecto muy neutro, en el que le permite a las partes resolver su diferencia de una manera que las dos puedan entender el mismo lenguaje. Lo recomiendo definitivamente, pero la realidad es que se tiene que analizar cliente por cliente, porque también habrá clientes internacionales que el arbitraje simplemente no es una buena opción para su forma de trabajar. Y ahora, ¿para un banco? Para un banco es un tema interesante por el volumen de negocios que manejan de manera diaria. Si estamos hablando de operaciones únicas, algún crédito internacional, algún tipo de proyecto enorme donde realmente es un único caso, podría ser conveniente, sobre todo si es dentro de otro país. Al final del día, la ejecución de un laudo en materia arbitral se puede llevar a cabo prácticamente en cualquier parte del mundo y eso le da una gran ventaja comparado a un procedimiento judicial donde la sentencia se tiene que llevar por otras vías. En el día a día, si estamos hablando de transacciones del día a día de un banco, en cuentas bancarias, en algún tipo de negación de algún cliente a un cargo a su cuenta, quizás no tanto. Porque el volumen es demasiado alto para llevar todas esas disputas a arbitraje. Posiblemente en ese tipo de casos una disputa de bajo cuantía ante los jueces de cada estado pudiera ser más conveniente. Pero de nuevo, eso es de manera muy general, muy universal y va a depender de la realidad de cada cliente. Pues listo, Juan Pablo, mil gracias por Gracias todo tu tiempo otra vez y por tu retroalimentación sobre el evento. Un gusto, muchísimas gracias. Ahora pues, estamos viendo.